Dice buenas noches, reciban un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Cristian Aino Laya Pérez. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gestión ambiental y magíster en sistemas integrados de gestión. Llevo trabajando con el SENA más de 10 años en la sede de comercio de la regional Antioquia. Llevo apenas desde el año pasado dando formación titulada virtual de la competencia transversal ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones de la sesión: primero, tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo y presentación del instructor; segundo, generalidades de la competencia; tercero, explicación de las actividades y evidencias a entregar; cuarto, explicación de los temas de aprendizaje; quinto, preguntas o comentarios; y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Dentro del cronograma de actividades, la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo la encontramos en la fase 3 de ejecución. Tenemos unas actividades de aprendizaje, unos resultados de aprendizaje y tenemos 4 evidencias que vamos a mirar desde el 22 de julio hasta el 25 de agosto del 2024. Primero vamos a realizar un estudio o un análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Inicia hoy, 22 de julio, y ustedes tienen plazo hasta el domingo 28 de julio para enviar esta evidencia, que es la que vamos a socializar en esta sesión. También vamos a realizar un diagrama de Ichikawa o espina de pescado sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. También tenemos una evidencia de conocimiento, que es un mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Y por último, vamos a desarrollar un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Pero hoy vamos a mirar la guía de aprendizaje, el material de formación para desarrollar la primera evidencia de aprendizaje, que es el análisis de casos de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Y el resultado de aprendizaje a alcanzar es el RAP 220-601-501-01 de analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales, que es la sigla TEL, de accidente de trabajo y enfermedad laboral, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social, y nuestra evidencia de desempeño, que es el análisis de caso. En la plataforma ustedes van a ir al panel de navegación central, en la fase 3 de ejecución, la actividad de proyecto número 5. Ahí vamos a encontrar nuestro material de formación, en la guía de aprendizaje número 5, y luego aparecen ahí todas nuestras 4 evidencias de la competencia ambiental y SST. Vamos a navegar, antes de socializar el material de formación, vamos a navegar en la plataforma para que ustedes puedan visualizar en la pantalla como si estuvieran ustedes en sus propias plataformas. Entonces estamos acá en el tecnólogo de coordinación de procesos logísticos. Están los anuncios, la inducción. Después de la información general y de la fase de análisis está la fase 3 de ejecución. En esta fase, yo estoy aquí en el rol aprendiz. La fase 3 de ejecución está la actividad de proyecto número 5 y tenemos nuestro material de formación. Son 2 materiales de formación que vamos a mirar en esta competencia, pero en las 2 primeras sesiones vamos a mirar fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Damos clic para acceder al recurso educativo y aquí nos aparece todo el material de formación de nuestra competencia. Y también tenemos el de legislación en medio ambiente, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Para el desarrollo de esta evidencia solamente vamos a estudiar el material de formación, fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la guía de aprendizaje número 5. Vamos a la guía, damos clic para acceder al recurso educativo
y aquí aparece nuestra guía de aprendizaje. Y está nuestra competencia transversal de aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Y aparecen nuestros 4 resultados de aprendizaje de la competencia transversal. Con la evidencia que ustedes me van a entregar, alcanzamos el primer resultado de analizar las estrategias. En la página número 16 tenemos nuestra primera actividad de aprendizaje, que la vamos a socializar al finalizar la sesión para que podamos entender de una mejor manera cómo realizar nuestra evidencia de aprendizaje. Pero aquí en la página 16 la vamos a encontrar. Aquí nos aparece el material de formación a consultar y nuestra evidencia del análisis de caso. Vamos a explicar el material de formación. Aquí está la ruta de cómo llegar a la fase de ejecución de la número 3, la actividad de proyecto 5. Ahí tenemos nuestro material de formación, fundamentos de medio ambiente y SST. Como introducción tenemos que todo lo que vamos a mirar en esta competencia está relacionado o está en el marco de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la sigla SGSST. Este sistema de gestión está reglamentado por el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Ahí en este decreto, en el capítulo 6, obligan al empleador a diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que está basado en la identificación, o la parte principal es identificar, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales, que son 2 definiciones que vamos a mirar ahora en la sesión. Vamos a mirar algunos fundamentos, algunas definiciones sobre SST, que es la sigla de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anteriormente se hablaba era de salud ocupacional, pero a partir de la ley 15. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levantó la mano Luisa. Luisa, ¿la escuchamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Noches, qué pena, ahí me escuchan. Sí, señora. Qué pena, instructor. Lo que pasa es que no sé si hay algún problema de red y hay momentos en los que no se le alcanza a escuchar muy bien, hay mucha interferencia. Les pregunto, ¿todos los demás les sucede lo mismo? Yo No, estoy señor. bien por acá. No, señor. No, 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 señor. señor, se entiende claro. No, señor. En algunos momentos, doctor. Luisa, entonces de pronto debe ser la conexión suya, de pronto el internet suyo. ¿Listo? Para que verifique. Ya voy a validar, sí, señor. Muchas Ok, gracias. o de pronto si quiere puede retirarse y vuelve e ingresa y yo le voy a admitir. ¿Listo? Bueno, señor. Ya voy a validar. Listo, continuamos. Les decía que antes de la ley 1562 del 2012 en Colombia hablábamos era de salud ocupacional, pero resulta que esta ley ya nos dice que salud ocupacional se entenderá en adelante como seguridad y salud en el trabajo y nos da esta definición. Nos dice que es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Cuando hacemos referencia a las lesiones, es cuando hablamos de accidentes de trabajo y de enfermedades, de las enfermedades laborales, enfermedades que son de origen laboral. Y trata de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de protección, podemos hacer referencia a los elementos de protección personal, un ejemplo, digamos los cascos, gafas, guantes, el overol o botas, que son los elementos que nos sirven para protegernos de los riesgos a los que estamos expuestos cuando estamos laborando. De la promoción, podemos hablar de las capacitaciones. Siempre la principal medida de prevención colectiva va a ser la capacitación, que el personal de la empresa sea competente, que tenga los conocimientos, las habilidades, las destrezas
para desempeñarse en su cargo, su actividad laboral, y tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. Y todo esto conlleva a la promoción y al mantenimiento del bienestar físico, mental y social. Resulta que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece el término salud, o quiere decir que una persona goza de un estado de salud cuando tiene el máximo estado de bienestar tanto físico, mental y social. Entonces no es solamente la ausencia de enfermedad, no solamente va la parte física, sino que también se habla de la salud mental. Entonces, en resumen, podemos decir que la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es mantener esa salud en el trabajo, o sea, en todas las ocupaciones, o sea, mantener el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores en todas las ocupaciones, previniendo obviamente pues accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Otra definición, otro fundamento es peligro. Resulta que nosotros vamos a identificar los peligros, a evaluar y valorar los riesgos para tomar las medidas de intervención que pueden ser por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y el uso de elementos de protección personal. ¿Para qué se van a controlar estos riesgos? Para evitar el accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces, la primera definición que establece la guía es de peligro, que es la fuente, la situación o acto que puede causar una afectación negativa a la salud de los trabajadores en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa. Ejemplo, tenemos peligros físicos, químicos, biológicos, psicolaborales o ergonómicos, que son los que generan enfermedades laborales. Por ejemplo, el peligro físico del ruido. Tenemos también peligros de condiciones de seguridad, que son los que generan accidentes de trabajo, como los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, peligros sociales, de accidentes de tránsito, peligro por trabajo en alturas, espacios confinados. Entonces, esos son los peligros, las fuentes, las situaciones o actos que pueden causar un daño al trabajador. Y ya el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o exposición a peligros en relación con la gravedad de la consecuencia. Ejemplo, ya les había dicho que un peligro puede ser peligro físico como el ruido. Entonces ya la exposición al ruido es un riesgo que puede traer como una consecuencia una hipoacusia neurosensorial bilateral o llamada sordera profesional. Sordera profesional. Tenemos que ya identificamos el peligro. Entonces hay una máquina que genera demasiado ruido. Se hace una medición, por ejemplo, con un sonómetro para medir los decibeles de ruido. Y si esa máquina genera más de 85 decibeles de ruido, entonces se requiere tomar unas medidas de control que puede ser en la fuente, en el medio, en el trabajador. Por ejemplo, en el trabajador es el uso de orejeras tipo copa para evitar esa consecuencia, ¿no? Evitar ese riesgo de que la persona pueda llegar a desencadenar una enfermedad laboral llamada pues la hipoacusia neurosensorial bilateral o sordera profesional. Un acto subestándar o acto inseguro o peligroso es todo aquello que se hace o deja de hacer que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Ejemplo, no comunicar los peligros, distraer la atención de otro trabajador y como consecuencia pues el trabajador se accidenta. Otro ejemplo, no utilizar los elementos de protección personal. Entonces el empleador tiene la obligación de darle al trabajador esos elementos de protección personal, pero el trabajador también tiene una responsabilidad que es utilizarlos. Entonces, el omitir el uso de ese elemento de protección personal es un acto inseguro. Y pues si por eso se accidentó, entonces ahí hablamos de ese acto subestándar y que es un factor personal, ya es un error que comete el trabajador. También puede ser el omitir el procedimiento de trabajo seguro. Entonces hay un procedimiento, una forma específica de llevar a cabo una tarea o una actividad, está como el paso a paso de cómo hacerlo de una manera segura y el trabajador omite ese procedimiento y por eso se accidenta. Entonces ahí hablamos de un acto subestándar o un acto inseguro. Ya las condiciones subestándares o condiciones ambientales inseguras o peligrosas
ya son las situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y que representan riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales. Entonces, el acto inseguro ya es un factor personal, ya la condición subestándar es del ambiente de trabajo. Por ejemplo, que el piso esté resbaladizo, que sea un peligro locativo, el piso resbaladizo o defectuoso, que la máquina, el equipo o la herramienta esté defectuosa y por ende la persona al entrar en contacto con esa herramienta se accidenta, que ahí es donde hablamos de los peligros mecánicos. Equipos, máquinas, herramientas que al entrar en contacto con la persona les pueden generar algún tipo de lesión. Entonces ya la condición subestándar o insegura es del ambiente de trabajo, de su lugar de trabajo. Enfermedad laboral. Hemos visto todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y se habla de la prevención de las lesiones o las enfermedades causadas por los ambientes de trabajo. Entonces vamos a hablar de la enfermedad laboral que está en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012. Ahí está esta definición. Y nos dice que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, pongamos otro ejemplo de una enfermedad que sea de origen laboral. Hablemos del síndrome del túnel del carpo, que es una enfermedad que se da por los movimientos repetitivos de los miembros superiores, digamos, al manejar el teclado del computador y al no realizar pues las pausas activas, descansos y demás, estiramientos. Entonces, esa enfermedad es contraída como resultado de estar expuesto a ese factor de riesgo que es el riesgo ergonómico biomecánico de manipulación de movimientos repetitivos en los miembros inferiores y que es inherente, o sea, que tiene que ver con el medio o la actividad en que él se ha visto obligado a trabajar. Entonces va a ser considerado como enfermedad laboral y tenemos un decreto que es el 1477 del 2014, donde está la tabla de enfermedades laborales. Porque nos dice la ley que es el gobierno nacional el que va a determinar en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. Entonces están en ese decreto, que es el decreto que está vigente, que es el 1477 del 2014. Pero si hay alguna enfermedad que no figure en esa tabla, entonces vamos a mirar una relación de causalidad, que en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Entonces, hay unas enfermedades que están en ese decreto, pero si se le diagnostica una enfermedad al trabajador que no esté en la tabla, pero hay una relación de causa-efecto, o sea que la persona sí estuvo expuesta a ese factor de riesgo y se le desencadenó esa enfermedad, entonces va a ser considerada como enfermedad laboral. Pero hay que hacer esa investigación y se debe determinar que exista esa relación para que sea considerada como enfermedad de origen laboral. Tenemos otra definición de las condiciones de salud. Entonces, una vez ustedes terminen el tecnólogo en coordinación de procesos logísticos, que ya van a empezar a trabajar, se van a enfrentar a una vida laboral, en toda empresa, ya sea pública o privada, los empleadores deben realizar una evaluación de su condición de salud y se hace a través de unos exámenes médicos ocupacionales que están reglamentados por la resolución 2346 del 2007, donde obliga a los empleadores a realizar valoraciones o exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro. Entonces, este examen se le realiza al aspirante al cargo. O sea, antes de usted ser contratado, le deben tomar los exámenes médicos dependiendo del profesiograma que maneje la empresa. Entonces, la empresa tiene un formato donde aparecen los cargos y dependiendo de los riesgos a los que va a estar expuesto, asimismo son los exámenes clínicos o paraclínicos que se van a tomar y las valoraciones complementarias. ¿Cuáles son los exámenes clínicos o paraclínicos? Los más comunes son exámenes de laboratorio como lo son el del perfil lipídico para mirar el nivel de triglicéridos y colesterol que la persona tiene en la sangre, de examen de glicemia, exámenes del cuadro hemático, parcial de orina. Hay unas valoraciones complementarias como la visiometría, la audiometría y por último la valoración médica ocupacional que la realiza un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo.
y él determina si la persona es apta al cargo que va a desempeñar, teniendo en cuenta sus condiciones físicas y psicológicas. Entonces, hay una evaluación de esas condiciones de salud de cada trabajador. Una vez ya la persona pasa el examen, salió apto, o sea, no tiene ninguna restricción para el cargo que va a desempeñar, ahí sí ya debe firmar su contrato de trabajo. Inmediatamente lo afilian a la Seguridad Social Integral, a salud, pensión y riesgos laborales. En salud, pues lo afilian a una entidad promotora de salud, a una EPS. En pensión, a una AFP, que es una administradora de fondo de pensiones. Y en riesgos laborales, a una ARL, que es la administradora de riesgos laborales, que es la entidad que en caso tal de que se presente un accidente de trabajo o se diagnostique una enfermedad laboral, es la encargada de pagar las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Accidente de trabajo. Esta definición la encontramos también en la Ley 1562 del 2012. En esta ley, en el artículo 3 está la definición completa, son 4 párrafos. En esta sesión pues tenemos solamente esta definición, pero en la próxima sesión, cuando ya vamos a tratar de hacer una investigación de un accidente de trabajo, vamos a mirar la definición completa. Por acá alguien levantó la mano, Nelson Enrique, lo escuchamos. Nelson, tiene alzada la mano, ¿iba a hacer alguna intervención? No, no, señor, estamos atentos a la clase. Ah, bueno, sino que levantó la mano, tranquilo. Entonces continuamos. Definición de accidente de trabajo, artículo 3 de la Ley 1562 del 2012. Vamos a poner un ejemplo de un caso, porque vamos a mirar el análisis de caso para poder desarrollar nuestra evidencia. Entonces, vamos a suponer que un tecnólogo en coordinación de procesos logísticos está trabajando, digamos, en la alcaldía, trabaja en un segundo piso, en la parte administrativa, y va con una carga sobredimensionada, ya unas carpetas, comete un acto inseguro que es correr por las instalaciones de trabajo y está expuesto a una condición subestándar o insegura que es un peligro locativo. La superficie de trabajo es defectuosa o está resbaladiza y la persona resbala y cae sobre las escaleras causándose un trauma craneoencefálico o una fractura abierta de tibia y peroné. Digamos, ese es nuestro caso. Vamos a mirar, según la ley, si es un accidente de origen laboral o no. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, es un suceso inesperado, es algo repentino, que se da por 2 factores. Puede ser por causa o con ocasión del trabajo. Cuando decimos que es por causa, es cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual fue contratado. Podemos decir que la persona está laborando, como el caso que acabé de exponer. Cuando es por ocasión del trabajo, es cuando se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera el lugar y horas del trabajo. Es como nos lo dice el segundo párrafo. Entonces, siguiendo con la definición, nos dice que debe producir, o sea, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. O sea, que en ese suceso repentino tiene que el trabajador ocurrirle alguna lesión, como el caso que acabé de exponer. Tiene un trauma craneoencefálico y una fractura abierta de tibia y peroné. Entonces, es un accidente de trabajo por causa del trabajo. En el accidente la persona también puede tener una perturbación funcional. Todo entró en contacto con una máquina y tuvo una desmembración del miembro superior derecho. Entonces ya hay pérdida de la capacidad laboral. En el accidente también la persona puede quedar inválida, cayó por las escaleras, quedó inválido, o en ese accidente la persona también puede llegar a morir. Cuando el accidente es por ocasión del trabajo, vamos a poner un ejemplo, que el tecnólogo en coordinación de proceso logístico estaba trabajando en la alcaldía en la empresa y su jefe inmediato le da la orden de que una vez termine su jornada laboral, digamos, él trabajaba de 7 a 2 y de 1 a 5, entonces le dijo que a las 5 de la tarde cuando saliera, fuera
a comprar unos equipos, digamos, para emergencias que necesitaban en la empresa. Porque al otro día iba a haber un simulacro, entonces necesitaban tener esos botiquines y las camillas y demás para realizar esa actividad. Entonces, la persona va con una suma de dinero y por peligro social, que es el de atracos, robos, secuestros, entonces por atracarlo, por asaltarlo, lo lesiona con un objeto cortopunzante. Entonces es considerado accidente de trabajo, así él no estuviera en su jornada laboral, así estuviera fuera de las instalaciones de la empresa, porque es accidente también, según la ley, cuando el trabajador está ejecutando órdenes de su empleador o contratante o esté realizando una labor bajo su autoridad, aún fuera el lugar y horas de trabajo. Ahí tenemos el otro caso. Más adelante, como le digo, vamos a mirar en la próxima sesión la definición completa, pero ya para poder desarrollar nuestra segunda evidencia de aprendizaje. Por aquí alguien levantó la mano. Pues quedaron en el chat. Buenas noches. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Nelson, lo escuchamos. Sí, señor instructor. Por ejemplo, en casos de que la empresa tenga rutas de reparto y hay un accidente en la ruta, con la ruta, ¿es mencionado como accidente laboral? Sí, claro, Nelson. Si la persona está, como le digo, laborando, o sea, hablamos de un accidente por causa. O sea, o sea, hay una relación directa con el trabajo, está realizando una labor para lo cual fue contratado, entonces va a ser un accidente de trabajo. Diferente al tema del transporte. Digamos, cuando se suministra por parte del empleador un transporte de los trabajadores desde su residencia al sitio de trabajo o viceversa. Si el transporte lo suministra el empleador, va a ser considerado un accidente de trabajo. Entonces, si a usted lo recogieron en la casa, el carro de la empresa y por peligro de tránsito, digamos, un carro se pasó un semáforo y los chocó y los trabajadores se lesionaron, entonces va a ser considerado un accidente de trabajo. Si el transporte lo suministra el empleador, si no, no es considerado accidente de trabajo. Si usted va en su propio vehículo y llegando al trabajo se accidenta, va a ser accidente de origen común porque el transporte no lo suministra el empleador. ¿Listo, Nelson? Listo, señor instructor, gracias. Por ahí alguien levantó la mano. Diana, la escuchamos. Hola, instructor, muy buenas noches. Qué pena te hago una pregunta. Yo en estos momentos trabajo para una compañía donde la mayoría de mi trabajo se ejecuta es en calle y la empresa no nos facilita el medio de transporte, pero sí nos lo exige. En ese caso, ¿cómo sería? Sí, sí es, por ejemplo, yo he realizado algunas investigaciones de accidentes de trabajo donde el mismo trabajador es el que suministra su vehículo y digamos le pagan eso se llama bueno, algo de mantenimiento, se me escapa el nombre, o de rodamiento, El mío pagan, ya se le llama rodamiento. sí, de rodamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso suyo es así, le pagan un subsidio o un monto por ese rodamiento del vehículo. Sí, señor. Entonces, claro, está ese contrato de ese dinero que le pagan por el rodamiento y en caso tal de que se presente un accidente, como usted está laborando, está trabajando, pues va a ser considerado accidente de trabajo. Diferente, o sea, que ocurra cuando usted va del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Si se accidenta, no va a ser considerado accidente de trabajo porque el transporte no lo suministra el empleador. Pero mientras esté realizando sus labores habituales, que esté laborando y se accidenta por peligro de tránsito o por peligro mecánico, por ejemplo, se le fueron los frenos a la moto o falló algo de la moto y por eso se lesiona, pues va a ser considerado accidente de trabajo. ¿Listo, Diana? Con eso respondo a su pregunta. Ok. Sí, señor, muchas gracias. Listo, continuamos. Como les digo, más adelante en la próxima sesión vamos a mirar la definición completa para desarrollar otra evidencia de aprendizaje que va a ser un diagrama de Chicago o espina de pescado.
Vamos a tratar de hacer una pequeña investigación de ese accidente de trabajo, entonces ahí sí miramos la definición completa. Continuamos, entonces, identificación de peligros, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1072 del 2015 obliga al empleador a realizar una correcta identificación de todos los peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos, evaluar y valorar los riesgos si es aceptable o no aceptable, o si es bajo, medio, alto, muy alto, y luego hacer una priorización para tomar las medidas de control o las medidas de intervención para evitar ese accidente de trabajo, esa enfermedad laboral. Vamos a mirar aquí algunos peligros. Aquí tenemos la tabla del anexo A de la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Entonces vamos a ir a la plataforma para que ustedes puedan descargar o visualizar esa guía de aprendizaje, esa Guía Técnica Colombiana, perdón, que está aquí en el material de formación de fundamentos. Entonces cuando ingresamos acá, fundamentos, después de la definición del peligro, tenemos aquí el decreto 1072 del 2015, que es el decreto que les he estado hablando. Ustedes dan clic ahí y ahí les aparece el decreto, pero este lo vamos a mirar especialmente en la próxima sesión. También después del riesgo, ustedes pueden ir a la biblioteca del SENA para descargar la GTC 45. Como les decía, es la guía técnica colombiana para la identificación de los peligros y riesgos y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Aquí en la biblioteca buscamos el logo del ICONTED, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Recuerden que el usuario es un número de cédula y la contraseña también es el número de cédula. Ingresan a la biblioteca. Aquí en la parte, en la casilla donde dice el número, colocamos el número 45 y damos clic en buscar. Y damos clic acá donde está la GTC 45 del 2012. Y podemos, en la parte final, la parte inferior izquierda, damos clic en visualizar esta norma para poder visualizar la GTC 45. Al final vamos a encontrar los anexos. Tenemos el anexo A, que es la tabla de peligros. Mira, aquí está tabla de peligros, que es la tabla que les estoy mostrando en la presentación. Y también miramos el anexo B de la matriz de riesgos, que necesitamos estudiar porque ustedes van a realizar la matriz de riesgos, pero solamente hasta los controles existentes. O sea, vamos a realizar como una tercera parte de la guía. En eso consiste la evidencia de aprendizaje. Sin embargo, si ustedes quieren descargar la guía, también en internet, ustedes en Google pueden colocar GTC 45 del 2012 en PDF y ahí la pueden descargar. Mire, la primera o segunda que aparecen ahí. Ahí aparece la guía también, porque en la biblioteca solo la deja visualizar, pero aquí también la pueden descargar. Entonces en el anexo A tenemos esta tabla. Ustedes van a leer ahí donde aparece toda la descripción de los peligros, tanto biológicos como físicos. En los biológicos encontramos virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Los peligros físicos son energías como la energía, digamos, del ruido, vibración, iluminación, temperaturas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes, no ionizantes. También tenemos los peligros químicos, ya sean por polvos orgánicos o inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humo metálicos, no metálicos, material particulado. Los peligros psicosociales, ya sea por gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona-tarea, jornadas de trabajo, los peligros ergonómicos o llamados biomecánicos, ya sea por posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos. Aquí es donde está el ejemplo que les daba de la exposición a este peligro biomecánico de movimientos repetitivos de las manos cuando se maneja el teclado del computador, que puede desencadenar una enfermedad laboral llamada el síndrome del túnel carpiano, que es muy común en la parte administrativa.
manipulación manual de cargas. Ahí tenemos todos los peligros higiénicos, psicosociales y biomecánicos que generan enfermedades laborales. Y pasamos a las condiciones de seguridad. Que las condiciones de seguridad ya son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, los peligros tecnológicos de incendio o explosión, de accidentes de tránsito públicos, como el ejemplo que les daba ahora, de robos, atracos, asaltos, atentados, desórdenes públicos, el de trabajo en alturas y de espacios confinados. Y tenemos los fenómenos naturales, que estos incluyen en el análisis de vulnerabilidad que se realiza en la empresa cuando se va a diseñar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que ahí se incluyen los sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones y demás. Entonces aquí tenemos los peligros. Nosotros vamos a identificar peligros para evaluar y valorar riesgos y poder tomar las medidas de intervención para evitar o prevenir especialmente esa enfermedad laboral y ese accidente. Entonces, cuando nosotros ya identificamos el peligro, ya lo evaluamos, lo valoramos, vamos a tomar estas medidas de intervención. La primera es por eliminación, tratar de eliminar ese peligro. Entonces, consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, por ejemplo, en una trilladora donde hay personas que realizan o están expuestos a ese peligro biomecánico de levantamiento de cargas, digamos, de cargas de café, digamos, de bultos de 50 kilogramos y lo hacen de manera manual, son llamados braceros o coteros. Entonces, para evitar es que estén expuestos a ese peligro, se puede utilizar dispositivos mecánicos de alzamiento, digamos que sean los encargados de alzar ese bulto que lo lleva una banda transportadora y lo lleva al camión, que es el que va a transportar esa carga. Entonces ahí estaríamos eliminando el peligro. Por sustitución. Sustitución consiste en reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura. Por aquí tenemos la misma guía en el anexo B, nos da un ejemplo de sustitución. Aquí en el peligro químico, cuando se va a pintar, digamos, una pared que se tiene exposición a gases y vapores de esa pintura. Entonces, la medida de intervención por sustitución es el uso de pinturas a base de agua donde sea aplicable. Entonces, ahí podríamos sustituir ese químico por uno menos peligroso para evitar que nos cause daños a la salud del trabajador. Controles de ingeniería. Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, como el ejemplo que les daba al principio del peligro físico del ruido. Entonces, si hay una máquina en el lugar de trabajo que genera demasiado ruido, más de 85 decibeles de ruido, entonces se puede hacer un cerramiento acústico para que los trabajadores que estén en ese lugar de trabajo pues no estén expuestos a ese peligro. Entonces ahí estamos haciendo un control de ingeniería. O digamos una persona está pintando, está soldando o está expuesto a gases y vapores, también podemos implementar un sistema de ventilación para que la persona minimizarle esa exposición a ese riesgo. Ya los controles administrativos también de señalización y advertencia, están los ejemplos como instalación de alarmas, los procedimientos de seguridad. Entonces se deben tener esos procedimientos y socializarlo a los trabajadores. ¿Cuáles son los procedimientos? Todas esas actividades críticas o de alto riesgo requieren que tengan un paso a paso de cómo el trabajador realizar su labor de una manera segura. Entonces ahí hacemos un control administrativo. Realizar inspecciones de los equipos. Todos los equipos, los elementos de protección personal, se le tienen que hacer inspecciones preuso, o sea, antes de utilizarlos, una inspección preoperacional, una inspección periódica que la hace el coordinador, el responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y una inspección mínima una vez al año que la debe realizar una persona avalada por el fabricante para determinar que ese equipo está en buenas condiciones y se le puede dar un buen uso. En caso tal de presentarse pues algún evento, pues que el equipo nos pueda proteger de alguna lesión. Control de acceso, también debe haber una persona, un coordinador o ese responsable que controle el acceso al sitio donde se van a exponer a los riesgos.
Y la capacitación del personal. Como lo dije al principio, la principal medida de prevención colectiva siempre va a ser la capacitación. Entonces, si usted identificó el peligro físico del ruido, debe estar en los controles administrativos capacitación en el riesgo. O sea, en ese caso, en el riesgo físico del ruido, o si identificó el peligro eléctrico, pues debe estar capacitado siempre en el riesgo para que la persona sea competente. Hay alguna legislación que le aplica, digamos, a algunas empresas, por ejemplo, en una construcción, va a estar expuesto a trabajo en alturas, a espacios confinados del personal. Entonces, ya fuera de la capacitación normal que da la persona encargada de SST, de seguridad y salud en el trabajo, se requiere una certificación especial. Entonces, por ejemplo, la resolución 4272 del 2021 obliga a los empleadores a certificar el personal que tiene expuesto en alturas, no solo a capacitarlo, sino que hay una certificación especial, dependiendo pues el cargo que él está desempeñando. Entonces, hay un curso de trabajador autorizado, hay un curso de coordinador en alturas, hay un curso de administrativo para jefes de área en trabajo en alturas. Entonces, todo depende. Pero esos son los controles administrativos. La señalización de advertencia, de acción de mando, de uso obligatorio de EPP, de advertencia, por ejemplo, de peligro eléctrico, de las señales de salvamento o socorro, donde están las salidas de emergencia, rutas de evacuación, puntos de encuentro y demás. Y por último, los equipos y elementos de protección personal, que son las gafas, la protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, cuando hablamos del riesgo en alturas, entonces debe haber un anclaje, una eslinga, un arnés de cuerpo completo, respiradores, cuando hablamos de espacios confinados, que una persona esté expuesta a gases y vapores, y guantes y demás. Tener en cuenta que los elementos de protección personal es la última barrera, por llamarlo así. Nosotros siempre que identificamos un peligro, evaluemos y valoremos el riesgo, cuando vamos a tomar las medidas de intervención, siempre debemos tratar de eliminarlo, sino sustituirlo o realizar un control de ingeniería o un control administrativo. Y por último, si no pude controlar o minimizar el riesgo, ahí sí utilizo los elementos de protección personal. Tenemos el ejemplo de la matriz de peligros. Acá en la GTC 45 del 2012, en el anexo B, ustedes van a encontrar el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Entonces nosotros vamos a identificar el proceso, digamos en este ejemplo un proceso de mantenimiento, zona o lugar, oficina de contabilidad y compras, actividades, entonces mantenimiento locativo de oficinas administrativas, tareas, ¿cuál es la tarea? Se van a pintar las paredes, rutinario, sí, o sea, se va a hacer todos los días, y vamos a la identificación del peligro. Entonces, primero lo vamos a clasificar. Entonces, acá se identifica un peligro mecánico, o sea, equipos, herramientas que al entrar en contacto con la persona lo puede lesionar. Entonces, tenemos la descripción, manejo inadecuado de herramientas manuales. ¿Cuáles son los efectos posibles? ¿Qué nos puede llegar a causar? Heridas, golpes. Verificamos si hay controles existentes, o sea, en la fuente, en el medio o en el individuo. Entonces, en la fuente no hay ninguno. En el medio se identificaron que a las herramientas se le hacen inspecciones. También se capacita en el uso de esas herramientas. Y en el individuo no hay ningún control. Por ejemplo, no le dan ningún elemento de protección personal. Hasta acá es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra matriz de peligros. Si ustedes fueran, digamos, tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo, pues sí miraríamos todo cómo se realiza la evaluación del riesgo, la valoración del riesgo, los criterios para establecer controles y cuáles van a ser las medidas de intervención. Como les digo, es por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, advertencia, controles administrativos y equipos y elementos de protección personal. Entonces, como por mirar el primer ejemplo, se valoró el riesgo, se evaluó y nos dio medio, y en la valoración del riesgo es un riesgo no aceptable, y en las medidas de intervención no se pudo eliminar, no se pudo sustituir, no hay ningún control de ingeniería, pero en los controles administrativos se va a generar y aplicar un ATS, que es un análisis de trabajo seguro para la ejecución de la tarea, y se les va a dar la dotación, se le va a dar EPP, o sea, elementos de protección personal, que es dotar a los trabajadores de guantes para la protección de acuerdo al estándar de protección establecido por la organización. Entonces ya minimizaríamos ese riesgo de que la persona pueda sufrir heridas y golpes.
Entonces, este es más o menos como los dos ejemplos que ustedes tienen que revisar. Miremos acá otro. Otra matriz de peligro, el ejemplo 2. Tenemos en el proceso administrativo, zona, lugar, oficina de contabilidad y compras, actividades, facturación, la tarea es digitar, rutinario sí, peligro, postura sedente prolongada, o sea que la persona tenga que estar sentado, digamos, 8 horas diarias, 40 horas semanales. La clasificación del peligro es un peligro biomecánico. ¿Cuáles son los efectos posibles? Lumbalgias, cervicalgias, o sea, dolores en la parte lumbar, digamos, en la parte de la espalda baja, cervicalgias a nivel del cuello, controles existentes, en la fuente no hay ninguno, en el medio sí hay unas sillas ajustables, unas sillas ergonómicas, que se puede ajustar la máquina al hombre, que es la premisa como de la ergonomía, y en el individuo se realizan pausas activas, o sea, cada hora, digamos, la persona realiza pausas activas, especialmente estiramientos y demás, de todo el cuerpo. Se hace la evaluación del riesgo, nos da muy alto. La valoración del riesgo es un riesgo no aceptable. Y en las medidas de intervención, por eliminación no tenemos, por sustitución tampoco, pero en controles de ingeniería sí tenemos un ajuste del puesto de trabajo de cuerpo, de acuerdo, perdón, a la antropometría de la persona. Entonces se toman todas las medidas del cuerpo de la persona para, como les digo, ajustar siempre la máquina al hombre, o en ese caso el puesto de trabajo al hombre, a la persona. Y en medidas de control o en los controles administrativos, tenemos reducción del tiempo de exposición, o sea, que la persona no esté las 8 horas ahí en esa misma posición sentado, sino que de pronto se realiza una rotación del personal, donde digamos él pase a otro cargo en donde ya no deba estar sentado, sino que por ejemplo pueda estar de pie o se pueda alternar entre la posición sentada y parado. También asegurar la realización de las pausas activas. Así se tiene el control en el individuo, pero la idea es asegurar que se realicen esas pausas activas mínimo cada hora en la jornada laboral y fomentar el autocuidado. Entonces, muchachos, ahí ya tenemos como los ejemplos de la matriz de peligros y aquí tenemos ya nuestra evidencia, que es una parte de la guía de aprendizaje donde aparece cuál es la evidencia que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, la evidencia consta de dos partes, por lo que hay que tener en cuenta, digamos, estas orientaciones. Entonces, primero, o sea, en la A vamos a hacer la identificación de condiciones de seguridad y peligros. O sea, lo que acababa de explicar. Vamos a identificar cuáles son los peligros a los que va a estar expuestos estos trabajadores. Y segundo, vamos a elaborar una matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Miremos cuál es el caso. En la empresa Vestidos y Costuras SAS, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa días atrás, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Este es nuestro caso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Diligenciar parte de la matriz de peligros. Aquí tenemos este formatico. Entonces, ¿qué vamos a identificar primero? El proceso. Entonces vamos a hablar de un proceso de producción, o algunos lo pueden llamar un proceso operativo o de producción. Zona o lugar, puede ser el sótano o la zona de zona A, o el lugar puede ser el sótano, como les decía. En actividades, ¿qué actividad se va a desarrollar? Entonces hay que buscar en ese proceso de producción, porque estamos hablando de una empresa de vestidos y costuras, donde ellos van al sótano es a las máquinas bordadoras, van a bordar. Entonces miremos todas las actividades de ese proceso. Entonces sacar los planos, tomar las medidas, recortar, digamos, la tela. Bueno, todo ese proceso de producción, digamos, para llegar a nuestro producto final, que es un vestido. Las tareas, sacamos tareas ahí de ese proceso.
Si es rutinario o no rutinario, entonces va a ser rutinario, sería así. Y vamos a identificar los peligros, pero de las condiciones de seguridad, o sea, peligros que nos generen un accidente de trabajo. O sea, no vamos a tomar ni físicos, porque ahí está el ruido, vibración, temperaturas, no, ni biológicos, virus, bacterias, hongos, no vamos a tomar esa parte, ni químicos, ni psicolaborales, ni ergonómicos o biomecánicos. Solamente estos peligros de las condiciones de seguridad, o sea, los mecánicos, los eléctricos, locativos, tecnológicos, públicos, accidentes de tránsito, alturas, los que nos apliquen ahí. ¿Listo? Entonces, la primera parte es identificar esas condiciones de seguridad. Vamos a hacer un análisis e interpretación de cuáles son esas condiciones de seguridad. Vamos a mirar cuáles son esos riesgos, los tipos de peligros y demás. Y por último, vamos a diligenciar la matriz de peligros, pero solamente esta parte. Entonces, voy a darles un ejemplo. Clasificación. Peligro locativo. Acá lo tenemos, ¿no? Peligro locativo. Almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes. ¿Listo? Con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caída de objetos. Entonces yo llego acá en mi matriz y voy a colocar clasificación, peligro locativo, descripción, superficie de trabajo irregular o resbaladiza. Efectos posibles, caídas, golpes, lesiones, fracturas, controles existentes. Ahí, como le digo, esto es algo subjetivo. Nosotros es un caso hipotético donde nosotros nos vamos a imaginar situaciones. Entonces podemos colocar que hay un control en la fuente. Bueno, que no hay control en la fuente, que en el medio sí hay un control. Digamos, se hacen jornadas de orden y aseo o se le hace mantenimiento, limpieza. A la persona se le dan elementos de protección personal, en este caso aplica ahí las botas de seguridad con suela antideslizante, puede ser, ¿listo? Ahí tenemos un ejemplo, pero ustedes van a colocar más, como mínimo vamos a colocar unos 5 riesgos identificados. Por aquí alguien alzó la mano. Luisa, ¿la escuchamos? Sí, instructor, muchas gracias. Usted es tan amable y me podría ampliar un poquito más la definición de fuente y medios, que no le comprendí muy bien, qué pena. Tranquila. ¿A qué se refiere? Vamos al ejemplo que nos da acá la matriz. Lo que pasa es que ustedes los pone a hacer solamente la primera parte de la matriz, pero en la matriz completa, miremos un ejemplo acá. Miremos acá los ejemplos. Controles existentes es cuando yo hago la identificación, digamos, yo estoy en el área de trabajo, ya identifiqué el proceso, la zona o lugar, actividades, identifico el peligro, lo clasifico, cuáles son los efectos posibles, voy a mirar qué controles existen para prevenir ese riesgo. Entonces, por ejemplo, acá, en los movimientos repetitivos de miembros superiores, en el peligro biomecánico, que desencadena esa enfermedad laboral, síndrome del túnel del carpo, en la fuente no hay ningún control, en el medio tampoco, pero en el individuo sí colocaron pausas activas, sí había ese control. Lo mismo que acá abajo en la postura sedente prolongada, en ese peligro biomecánico, en el medio habían sillas ajustables, sillas ergonómicas. O sea, lo que yo encuentro en la empresa, en el lugar de trabajo. Por eso les digo, como el caso es un caso sencillo, nosotros nos podemos inventar esos controles. Entonces yo por eso les daba el ejemplo de que identificamos en el proceso de producción zona o lugar, sótano, actividades, coser o bordar, rutinario sí, peligro, clasificación, peligro locativo, descripción, superficie de trabajo irregular, efectos posibles, ¿qué me puede causar? Una lesión, una herida, un golpe, una fractura, una luxación, un esguince. Controles existentes, yo me tengo que inventar qué controles hay. Me inventé uno en el medio que se realizara, digamos, mantenimiento o se hicieran jornadas de orden y aseo, o que a las escaleras, digamos, en la superficie de trabajo en las escaleras se les colocaba esa cinta antideslizante ahí en el borde de la escalera, puede ser, o se instalan barandas o pasamanos, eso es un control en el medio.
Y en la persona le damos un elemento de protección personal como botas de seguridad, botas que sean antideslizantes, porque eso es lo que nos sirve para evitar que ocurra que la persona se llegue a resbalar y se pueda accidentar. ¿Sí me hice entender? Según entiendo, entonces, el medio es como el entorno. El individuo se entiende claramente que es la persona, pero el término fuente es la fuente del peligro, la fuente Sí, de qué, o sea, es que ¿con qué asocio fuente? la fuente está dentro de la definición de que es un peligro. Un peligro es la fuente, la situación o acto que pueda llegar a causar un daño a la persona. Entonces, por Ok, ejemplo, en el ruido, ¿cuál sería la fuente? La máquina que genera ese ruido. El medio sería el aire, que es por donde van, digamos, las ondas de los decibeles de ruido. Y en el trabajador, el individuo, pues obviamente es el individuo, el trabajador que está laborando. Entonces, ¿qué control hago yo en la fuente? Entonces, por ejemplo, una máquina, estoy diciendo algo así que me viene a la cabeza, una máquina que genera demasiado ruido, pero no se le hacía mantenimiento y por eso era que generaba demasiado ruido. Entonces se le hace un mantenimiento, una lubricación y genera menos ruido. Yo estoy haciendo control en la fuente. En el medio, entonces instalo una barrera, un encerramiento acústico para que ese ruido no pase a los trabajadores. Y al trabajador, pues, ¿qué le puedo colocar? Unos tapones auditivos para minimizar el riesgo. La idea es siempre eliminar, sustituir, realizar un control, un sistema de ingeniería, un control de ingeniería o un control administrativo o por último los elementos de protección personal. ¿Listo, Luisa? sí, sí, señor, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué más nos dice la guía de aprendizaje? O sea, vamos a realizar la evidencia en donde tiene dos partes. Primero, realizamos la identificación de las condiciones de seguridad y peligros. Segundo, vamos a diligenciar en un archivo en Word, vamos a hacer este cuadro en donde está el proceso, zona, lugar, actividades, tareas, si es rutinaria o no rutinaria, el peligro, efectos posibles y control existente. Y vamos a identificar 5 peligros de condiciones de seguridad, o sea, peligros mecánicos, eléctricos, locativos. Mecánicos, ahí tenemos las máquinas, identificar, digamos, que no hay una protección en la máquina, que digamos, la persona pueda entrar en contacto y la pueda lesionar. Herramientas que se utilicen en ese proceso, que estén defectuosas y puedan lesionar a la persona. Entonces ya tenemos mecánicos, eléctricos, una máquina tiene, digamos, un cable que esté defectuoso o pelado, entonces la persona puede entrar en contacto con la energía eléctrica y se puede electrocutar. Hay otro ejemplo, mecánico, eléctrico, locativo. Ya el mismo caso nos habla de que tenemos la superficie de trabajo irregular, la persona va por las escaleras, entonces ahí podemos colocar varios ejemplos. También se habla de la iluminación, porque hay baja iluminación y eso es lo que hace también que se presenten caídas y demás. Podemos hablar de condiciones de seguridad como peligro público, que pueden haber un asalto, un secuestro, peligro, bueno, y no nos aplica accidentes de tránsito, alturas puede aplicar en el tema de las escaleras y podemos colocar ahí un ejemplo. Entonces, muchachos, la idea es identificar esos peligros de seguridad y diligenciar esta matriz, esta pequeña matriz de peligros. ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega de la evidencia? Productos a entregar. Un documento en Word que contenga la siguiente estructura. Primero el título, segundo un desarrollo donde hacemos primero el análisis de esos peligros, identificamos y valoramos esos peligros y la matriz que es este formatico. Formatos en Word, la extensión es libre, y para hacer el envío de la evidencia, pues se debe remitir al área de la actividad correspondiente y acceder donde está la evidencia, análisis de caso, de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, buenas noches. ¿Me podrías mostrar la antigua diapositiva donde están los requerimientos del trabajo, por favor? Sí, esta. Sí, dame un momento, yo le tomo un pantallazo, por favor. Sin embargo, tenga en cuenta que esta misma información está acá en la guía de aprendizaje.
en nuestra guía de aprendizaje, aquí está la guía, miren. Aquí en la guía de aprendizaje, no que yo les dije que al final la íbamos a socializar. En la página 16 está la actividad de aprendizaje, está el material de formación que ustedes deben leer, que es Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en lo de SST. Todavía no hay necesidad de empezar a leer o estudiar lo de la parte ambiental. Las dos primeras Muchas sesiones gracias. están basadas en SST. Luego aquí está la evidencia, el análisis de caso, está el caso y está la información que usted miró ahí en la diapositiva. Todo está aquí en la guía. ¿Listo? Por ahí alguien más levantó la mano. Wilson, ¿lo escuchamos? Profe, buenas noches. Entonces, la evidencia sería entonces un trabajo en Word y en ese trabajo en Word estaría pues el análisis de causa de acuerdo pues como al ejemplo que usted nos pone y en ese mismo trabajo de Word sería la matriz de riesgos en el mismo trabajo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Eso es. Ok, profe, gracias. Muchachos, ¿alguien tiene otra pregunta o va a hacer algún comentario? Diana, la escuchamos. Profe, sí, qué pena. Dos cositas. Una, escogeríamos entonces un solo sistema de riesgo, ¿cierto? O tendríamos que agrupar varios. Mínimo 5. O sea, Mínimo nosotros, 5. sí, como les digo, en esta tabla, en la tabla de peligros, aquí en el anexo A de la GTC 45, aparecen las condiciones de seguridad: mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, de explosión, incendio, accidentes de tránsito públicos, trabajo en alturas, y los fenómenos naturales también aparecen acá. Entonces nosotros vamos a identificar 5 peligros, ¿listo? Y los vamos a clasificar. O sea, en la primera parte nos dice que vamos a hacer la identificación de condiciones de seguridad y peligros. Entonces identifiquemos mínimo 5 peligros, miremos la clasificación y luego elaboramos la matriz. Se le llama la matriz de peligros. Solamente diligenciar este cuadro donde coloquemos aquí esos 5 peligros, ¿no? Entonces aquí en clasificación, peligro locativo, superficie de trabajo irregular, peligro eléctrico, cables en mal estado, la descripción, peligro, bueno, ya le estoy haciendo es desarrollando la evidencia. Entonces, pero ahí debemos identificar, poner los 6 peligros y diligenciar acá toda la tabla con los 6 peligros, ¿listo? Perfecto. Profe, ¿y usted nos va a dar hoy listado de asistencia o no es necesario? No, no es necesario. Nosotros aquí queda en la plataforma. Ok, muchas gracias por la información. Listo, Cecilia, la escuchamos. Luego sigue Indira. Y luego Juliet. Cecilia. Compañeros, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, tengo una duda. Es que yo estaba trabajando y trabajo en entonces traté lo más posible, pero me perdí en algo. Está bien, pues es para presentarla, para presentarla hasta el siguiente. ¿Eso es lo correcto? Tienen plazo, pues le escucho entrecortado, pero lo que le logro comprender es que me está preguntando que la evidencia tiene plazo hasta el 28 de julio, o sea, hasta el domingo ustedes tienen plazo para subir la evidencia. Tengan en cuenta que la sesión está siendo grabada, entonces mañana yo les publico un anuncio en donde está el link de la grabación de esta sesión y también el resumen de la sesión. Ok, profe. Bueno, sigue Indira. Sí, instructor, buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita, o sea que antes de la matriz de esa que vamos a hacer va el desarrollo, el análisis y todo eso, ¿sí? Sí, señora. Ok, eso es lo que quería saber. Muchas gracias. Juliet, creo que había levantado la mano.
Buenas noches, instructor. No, es que tenía la duda porque tenía el internet intermitente, entonces era sobre exactamente cuál era el ejemplo, pero estaba viendo la captura de pantalla y es sobre uno. Listo, Juliet. Cecilia volvió a levantar la mano. No, profe, no. Ah, bueno, listo. Listo, muchachos. Si no tiene más preguntas, entonces pasamos a la parte de las conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, hoy miramos los fundamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Miramos unas definiciones como qué es seguridad y salud en el trabajo, qué es un peligro, qué es un riesgo, un acto subestándar, una condición subestándar, qué es una enfermedad laboral, qué es un accidente de trabajo, y vamos a tratar de hacer una pequeña matriz de peligros, en donde se realiza primero una identificación de esos peligros, ya sean físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos, se evalúa y se valoran esos riesgos para tomar unas medidas de intervención, ya sean por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencias o el uso de elementos de protección personal. ¿Todo esto para qué? Para prevenir esa enfermedad de origen laboral o ese accidente de origen laboral. Y ustedes tienen que desarrollar es, primero, hacer la identificación de 5 condiciones de seguridad, de 5 peligros, ya sean mecánicos, eléctricos, locativos, bueno, los que generan accidentes de trabajo, y luego hacer la primera parte, por llamarlo así, de una matriz de peligros, donde van ustedes a identificar el proceso, la actividad, la tarea, si es rutinaria o no rutinaria, identifican un peligro, lo clasifican y miran qué medidas de bueno, los efectos posibles y mirar cuáles son esos controles existentes tanto en la fuente, en el medio, en el trabajador, para evitar pues ese accidente de trabajo que se puede llegar a presentar. Listo, muchachos, también recuerden que tenemos un chat en la plataforma Sayuna donde ustedes también me pueden hacer preguntas acerca de la evidencia, si tienen alguna duda o van a hacer algún comentario. Y también nos podemos conectar los miércoles de 10 a 11 de la mañana en el siguiente link o me pueden escribir o llamar a mi número que aparece ahí en la diapositiva, el 310-805-2655, o también me pueden escribir al correo electrónico ceolayap@micena.edu.co. Listo, muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Gracias. Adiós, Profe, una profe. pregunta. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buena noche. ¿Se toma asistencia? Una pregunta, Cecilia iba a preguntar algo. Profe, ¿no se toma asistencia? No, señora, no hay necesidad, tranquilo. Ok, gracias. Hasta mañana. Buenas noches.